9:13. Hay un aporte importante, José, de Pinky con relación a las narconovelas. Ajá. Dice Pinky. Enrique Pintor. Saludos para Enrique Pintor, nuestro amigo. Sí, dice Pinky. Si yo fuera Danilo, Pinky fuera director de radio televisión dominicana. Que ya Colombia, que es la mayor productora de novelas, no está produciendo las narconovelas porque realmente el mercado no la está demandando. Que no le está demandando el coño Pinky. Y búscate a Netflix. No, pero un dato ahí. Telemundo Internacional. A propósito, está haciendo ahora un refrito con La Reina del Sur y El Señor de los Cielos los sábados y los domingos. Y Narco en Netflix, el gran fenómeno de Netflix se llama Narco. Es decir, como fenómeno de rating, no es que no le estén pasando. Pero una cadena internacional, rellenarte un fin de semana como fenómeno de rating, por lo menos aquí, como fenómeno de rating ya están en otra etapa. Que no era el boom del principio. Bueno, yo le estoy diciendo a ustedes. Ahora, él dice también con relación a la ley de espectáculos públicos que lo que pasa es que esa ley se pensó para un público que antes estaba acostado a las 9 y a las 10 de la noche, que esa no es la realidad, que eso en una ley hay que ver eso, porque los horarios ahora mismo no tienen sentido. Dice Leonardo, un amigo, que en Colombia ahora mismo, él estuvo en Colombia hace unos días y que allá Netflix, tú sabes que Netflix, con el éxito de House of Cards, Netflix se ha dedicado a producir series y entonces ahora produjo Orange is the New Black, ha producido un par de Narcos. Que en Orange is the New Black hay un capítulo dedicado a los dominicanos. Yo voy a hablar de eso en estos días porque me lo mandó nuestro amigo Jorge desde West Palm Beach. Y se lo dedican a los dominicanos, pero de manera muy despectiva. Pero hablaré de eso más adelante. Pero ahora Netflix, me dice Leonardo, que estuvo en Colombia y vio que Netflix está filmando una nueva serie de Pablo por Netflix. Se llama Narco, ya empezó, tú la puedes cargar. Ellos lo que están haciendo es capítulos nuevos. ¿Y cómo se llama la de la viuda negra? La de la señora viuda Griselda Blanco. La de Griselda Blanco, que la mataron, pero, que fue la fundadora de los sicarios. Pero yo le dije, ojalá que Pinky quiera venir por aquí, nuestro gran amigo Pinky. Yo le puse dos ejemplos. Yo puse lo de los narconovelas y puse lo del fútbol, que es un ejemplo positivo. ¿Por qué los pobres no juegan fútbol? ¿Por qué el fútbol no está en televisión abierta? Dominicana. Los pobres no juegan fútbol aquí. Escúchame. Bueno, porque la cultura todavía está muy arraigada a nivel de marginalidad social en el béisbol. Sí, pero déjame decirte, el fútbol, óyeme, el béisbol es un deporte caro en comparación con el fútbol. Porque con el fútbol, con una pelota juegan 22. ¿Y si ellos no lo conocen? Precisamente, pero eso se ha ido incrementando. Bueno, son las 9:15, señores. Está con nosotros el presidente de CONATRA, Antonio Marte, que también fue candidato a senador por la provincia de Santiago Rodríguez por el Partido Revolucionario Moderno, el PRM, y el Partido Reformista Social Cristiano y otras fuerzas políticas. Entonces, Antonio, antes de que pasemos al tema del transporte, para dejar cerrado el capítulo de las elecciones, tú sabes que en una oportunidad me describieron un incidente difícil de creer, pero bueno, eso no es cierto, Julio. Eso no es verdad, ese incidente. Pero dicen no sabes cuál es. Que en una oportunidad, el día del 15 de mayo, que Antonio Marte se desmontó en un centro de votación, revólver en mano o una pistola en mano, armado, preguntando por Antonio Cruz para matarlo. Y que en ese centro de votación estaba Margarita, la esposa de Antonio Cruz. La seguridad la sacó del lugar e incluso ella fue herida en una pierna por un disparo que se zafó a uno de los seguridad en el atareo por sacarla rápidamente del lugar para evitar una situación, porque Antonio no estaba allí, el otro Antonio, cuando supuestamente Antonio Marte se desmontó en ese centro para matarlo. Antonio. Mira, esa no es mi forma. Y Antonio y yo no somos sino hermanos. Cuando yo voy al hotel con el general de la Junta Central, vamos a hablar con Antonio, el general y yo. Abajo, no sé qué se da dentro de la seguridad de Antonio y la seguridad mía,
y comienzan con una bulla. Yo le decía, estén tranquilos, yo subí solo con General, es una mentira. Yo fui a la habitación de Antonio a abrazarlo y no abrazamos Antonio y yo. Incluso Antonio y yo somos amigos. Es una mentira, tú le puedes preguntar a él. Además son tocayos los dos. No, es que no son viejos amigos. Yo lo dije aquí en el momento. Oye, Antonio rifaba junto conmigo en ese campo. ¿Tú rifabas allá? Claro que sí, es una mentira. El problema es que a veces... Entonces se puede malinterpretar eso. Ustedes operaban banca, porque Claro, lo que rifan son pero rifaban, no banca no, eso es lotero, es lotería, rifaban, así es que se dice. Tú la aguantabas. Claro, o sea, él era rifado y tú aguantabas. Sí, yo era guantero. Y él no era guantero, porque él me dijo a mí que él era guantero. Sí, Antonio comenzó a vender números. ¿Qué eran los aguanteros en ese tiempo? Antes eran los riferos todos. Rifaban y aguantaban ahí y pagaban. Pero eso es mentira, ahí tanto. Y eso es una actividad lícita. Yo pensé, Antonio, que ustedes nunca fueron riferos, sino aguanteros. Aguanteros. Por ejemplo, yo tenía un almacén. No. Oye, antes de 17 años de edad, yo tenía un almacén de provisiones más grande que había ahí. Un almacén de provisiones. Compraba café. Si tú hubiese pasado por Inter, tú fueras presidente de la República. Compraba café. Tuviera demasiado problema. Yo compraba café a la flor y Antonio era rifero. Pero yo tenía un almacén grandísimo, todas las rifas por ahí yo la aguantaba. Tú la aguantabas. Pero Antonio y yo, mira, cuando murió la mamá. Ahora él te quitó el liderazgo sin allá. Embargo, porque él. Pero es que yo nunca había sin embargo, ahí. Sin embargo, ahí hubo varios muertos en esa campaña. Ahí. Sí, ahí hubo muertos, sí, claro que sí. Lo de Monción no fue de la campaña, Julio, después se supo. Después la misma gente llamó. Julio, yo ni por ahí. Oye, a mí se me pasaba tiempo, ni a Monción iba. Y cuando eso pasó, el caso de Monción, a mí me llamaron por teléfono y me dijeron, aquí se armó un tiroteo en Monción, y a donde yo estaba, en Los Quemados. Entonces, yo no soy hombre de eso, Julio. Okay. Además, yo no soy un loco. Lo sabemos. ¿Y de dónde salen esas cosas? Digo, bueno, hay una impresión de que las empresas de los transportistas son personas violentas. ¿De dónde salen este asunto de campaña, específicamente eso? Porque de la violencia y transportista, eso sabemos de dónde sale. Pero Jimmy Hoffa. Mira, poco de los candidatos con posibilidades de haber ganado, que cuando pierden una elección salen, no hablan media palabra. Nada, absolutamente nada. Y lo único que hice fue felicitar a Danilo Medina. Yo fui uno. Tú me has visto a mí en una reunión más nunca de partido, ni que Dios que me ha escuchado hablando. Mira, Antonio es mi senador porque Antonio ganó. Ya. Pues, muy bien. Del presidente Danilo Medina es mi presidente porque ganó. Incluso yo estoy diciéndole a Danilo, vamos a organizar el transporte para yo ganar dinero. Porque yo le estoy proponiendo cosas grandes al gobierno, de grandes financiamientos. Yo no soy ese tipo de hombre, Julio. Óyeme, de verdad. Antonio Marte, ya tú eres el establishment. Pero eso es lo que está diciendo. Ya tú eres el establishment. O sea, a ti no te conviene el desorden, porque tú eres parte del establishment. Pero mi amor, eso es lo que yo estoy diciendo. Sí. Yo no soy hombre de problemas. Yo no soy de problemas ninguno. Ya perdí. Ganó Danilo por mucho. Ganó Danilo. Obviamente, Antonio. Es más, yo decía que Danilo. Hubo mucho desorden. Pero Danilo con Danilo. Claro, Danilo me propuso a mí negociar y me propuso ser diputado nacional. Félix Nova quería que yo fuera diputado con él en Bonao. Me daban 12 regidores. ¿Están oyendo, Julio Eury? Claro. Sí, eso es entonces, nunca en la vida yo pregúntale a Félix Nova que Félix Nova y yo somos hermanos. Sí, yo no peleo con ningún político. Sí, pero no, ese fue tú le tiraste a Riquito y por poco pierdes. Enriquito. Digo, ¿cómo se llama? A Fermín. No, eso fue una negociación del Partido Reformista y el PRM. Sí, pero tú estabas ahí. Antonio, si yo me quedo ahí, Antonio. Si yo me quedo ahí, yo hubiera sido el candidato. Ahí ganaba. Antonio Marte, tienes que tener buena memoria. Tú dijiste en este programa que tú ibas a tener, que iba a haber 2 senadores tuyos, tú y Fermín. Claro, tú lo dijiste. Claro. Ajá, y no estaba en la campaña. Pero estaba en la campaña. Te voy a explicar algo. Explícame. Pero tú lo dijiste que gracias, Yolanda. Sucede algo. En esa negociación, a mí me dejan un regidor en Maimón,
la vicesíndica de Piedra Blanca, la vicealcaldesa de Bonao, el síndico de Sonador y la primera regiduría de... Pero te estaban dando demasiado. Y la primera regiduría... De Jayaco. Ajá. ¿Qué pasó con eso? Pues, te explico algo. Que faltando minutos me lo quitaron todos. Y yo, me lo quitaron todo y yo dije, bueno, yo no tengo candidato aquí en Bonao. Subí eso, entonces de ahí viene la derrota de niños. Antonio, ya a propósito de lo que decía, yo no tengo candidato. A propósito de lo que decía Yolanda ahorita, de que cómo ni te quité ni te puse. De cómo la violencia influye en el sector transporte. Tú no eres un hombre violento, pero nosotros sabemos cómo se bate el cobre ahí. Métete en una ruta sin tener lo que te quiero decir es que aunque tú no seas un hombre violento, tú tienes que tener tu fuerza de choque, porque sin fuerza de choque no se avanza en el sector transporte. Déjame explicar. Vamos a ver. Una Trafín, porque haya un periodista que sea violento no quiere decir que todos los periodistas son porque en la prensa la violencia no es fundamental. Porque una mujer tenga un problema, la violen, no hay que decir que todo el país es violento. Porque un político fracase como han fracasado, no hay que decir que los políticos son malos. Todos hay. Porque un chofer, un transportista, un dirigente sea violento, no hay que meter a todos los transportistas. Ahora bien, Conatra es diferente. Conatra estamos todos los empresarios. En Conatra tú no vas a ver un chofer dirigiendo Conatra. Y déjame decirte por qué. Porque hay un consenso de los empresarios y los estatutos de Conatra dicen que para tú poder aspirar tienes que presentar 9 federaciones que te apoyen. Si tenemos 43 federaciones, con 9 basta, difícilmente tú tengas 9 en contra. Ahora bien, va un Caribe, va un Metro, Terrabú, Aetrabú, Capra, Espinal, esto, aceptar que un chofer loco dirija Conatra. No lo va a aceptar. En Conatra hay 202 empresas de taxi y ya es 46 empresas de autobuses. Grande empresa, grande. Allá hay empresas que tienen 1000 y pico de vehículos, una sola empresa. Por ejemplo, tú me hablas de FL Tour. Tiene 1.300 autobuses. FL Tour. Correcto. ¿Y quiénes son los dueños de FL Tour? Esos son los que hacen el transporte. Ahora, háblame de APRA. Y eso, a propósito, ese 1000 y pico de autobuses de una sola empresa. Ese de un dirigente de PLD, pero lo consiguió con el PLD. No. Cuando vino a ser funcionario del PLD. ¿De cuál dirigente del PLD? ¿Cómo se llama? De Fran López. FL, sí. Claro. Fran López. Entonces, déjame decirte, pero lo consiguió con el PLD, no. Ese señor, antes de ser funcionario del PLD, poseía más de 700 unidades. Y está en Conatra. Ahora dice, Danilo es mi presidente, pero mi presidente Conatra eres tú. Lo dice él, Fran López. El mismo lo dice así. A mí que me graban, tú eres mi jefe. Tú eres mi jefe. Y en el transporte yo hago lo que tú digas. Ahora bien, Danilo es mi presidente. Pero ¿tú te crees que allá en Conatra, unos que no tengan la experiencia, la capacidad y el liderazgo puede ir a dirigir a Conatra? No, pero allá yo me refiero a la fuerza de choque, Antonio. Conatra nunca tú la has visto en Conatra de choque. Es que Conatra principalmente Conatra no te quita una ruta a ti. De Conatra puede pasar todo el maltrato y todo y nadie se va. Nadie se va de Conatra. Conatra, mira, eso sigue siendo el mismo tamaño. Antonio, pero es que si tú tienes una ruta, por ejemplo, en la 27 de febrero, y viene Oli Mato y compra un minibús y se mete en esa ruta sin tener el permiso de Conatra, y esa ruta, los choferes de Conatra agarran a Oli Mato, les rompen los vidrios del vehículo de él, sacan un bate, pistola, tabla con clavo. Conatra no hace eso y usted nunca lo va a ver. La educación que tiene Conatra es muy diferente a la educación de otros. ¿Cómo ustedes dirimen nunca han tenido que sacar a alguien? Nosotros mismos. Es más, pregúntale a Directoria MES, a la oficina técnica. De 1000 casos, ellos resuelven uno y nosotros resolvemos 999. Nosotros mismos. Sin esa característica violenta que siempre
Bueno, porque nosotros tenemos la capacidad de llamar a ambas instituciones y ponerlo de acuerdo. ¿Cómo tú te llevas con Juan Uvieres? Juan y yo somos amigos. Juan y yo, aunque tú veas que en un momento nosotros nos decimos un par de vainas, pero Juan y yo somos amigos. Juan y yo no somos enemigos. No. Porque primero yo no sé tener enemigos. ¿Y de Arsenio, tú eres amigo también? ¿Qué tú opinas del caso de Natrafin? Pero Arsenio fue vicepresidente de Conatra, primero vicepresidente de Fenatrano y vicepresidente. ¿No será de Fenatrano? Sí, de Fenatrano. ¿Arsenio estaba en Fenatrano con Juan? ¿Arsenio estaba en Fenatrano? Que sí. Cuando Arsenio Quevedo sale de Fenatrano, se va para Conatra y forma una Trafin, se va a Conatra. Pero yo no entiendo por qué ellos tanto juntos ahí. Que sí. ¿Qué posición, porque ahí es que está sí. el problema. Que aquí hay muchos transportistas que hablan mentiras. Y como yo no hablo mentiras, yo no tengo que venirte a decir una cosa por otra. Pero eso es así. ¿Cómo fue que eso? O sea, primero estaba. Arsenio Quevedo tenía a una empresa que le llamaban Empresa del Valle. Creo que era el Valle. Sí, en San Juan de la Maguana. En San Juan de la Maguana. Se afilió a Fenatrano. Y toda la vida ahí llega a ser vicepresidente de Fenatrano. Después tuvieron alguna diferencia. Y se fue para Conatra. No, fundó una Trafin. Fundó una Trafin. Y ahí se afilia con Conatra como no se afilia, hace lo que se llama un acuerdo. Un acuerdo. Pégate el micrófono, Antonio, por favor. Sí, un acuerdo para que una Trafin nos lleváramos bien en la cuestión de transporte y de para que no hubiera conflicto, y que no hubiera conflicto. Pero tú dices que era vicepresidente de Conatra. Sí, pero con el rango de vicepresidente. Sí, tenía que hacer un acuerdo para que se llevaran bien a lo que había problemas. Una pregunta. Sí, vamos a hacer ahora mismo esta pregunta, ahora mismo. Después. Sí, ahora mismo. Cambio y fuera. El sol de la mañana. La gelatina